doctor Ramón Alberto Martínez y voy a dar los primeros temas de la asignatura. Vamos a ver como primer tema la introducción al análisis instrumental, que tiene que ver, digamos, con los métodos que se emplean en la química instrumental para la obtención de los resultados de acuerdo a lo que se pretende analizar. Los métodos que se clasifican en dos: en métodos clásicos, que comprenden los métodos de química húmeda, y los métodos instrumentales basados en la propiedad física y química del analito. Los métodos clásicos tienen que ver con digamos, la separación del analito de la matriz en donde se encuentra, y en el análisis cualitativo, que es una propiedad física para denotar presencia o ausencia, un análisis cuantitativo que, digamos, para saber la cuantía de este analito en la matriz, que puede ser por medio de gravimetría, volumetría y algún otro procedimiento. Los métodos instrumentales basados en las propiedades físicas del analito, por medio de instrumentación, van a ser, por ejemplo, la absorción o emisión de la luz, en donde ésta interacciona con el analito y produce una determinada respuesta. También puede ser una relación de carga-masa que está expuesta, digamos, a un campo eléctrico o magnético. También, aprovechando la interacción de la materia con la luz, podemos también medir la fluorescencia de un analito o el comportamiento eléctrico y magnético que pueda tener esta. Propiedades químicas y físicas que se pueden emplear en química instrumental como señales analíticas pueden ser la emisión de la radiación, en donde nosotros vamos a aprovechar, digamos, donde se aprovecha la interacción de la luz con el analito, y corresponde al campo de la espectroscopía de emisión. Tenemos en el visible y en el rayos X, fluorescencia, que también se estudia, digamos, fosforescencia, aunque la fluorescencia y la fosforescencia corresponden al campo de la luminiscencia, aunque la luminiscencia también se dividen en, digamos, en rayos X y visible, UV también. La absorción de la radiación, el campo que le compete, digamos, es la espectrofotometría y la fotometría de rayos X, UV, visible, el infrarrojo, la resonancia magnética nuclear, la espectroscopía de resonancia de spin del electrón. De esas propiedades que nosotros vemos en el cuadro, las que más se van a estudiar en esta asignatura son las dos primeras y las propiedades que tengan que ver con la interacción entre la corriente eléctrica y el analito, digamos, que corresponden a los campos de la coulometría, amperometría, polarografía y conductometría. Los instrumentos para el análisis químico consisten en convertir la información de características físicas o químicas que porta el analito en una determinada información comprendida por el operador. Cabe destacar que para obtener esa información contenida en el analito es necesario impartirle a la muestra o al analito un determinado estímulo. Este estímulo va a generar, digamos, una respuesta en el analito que va a ser, digamos, detectada por medio de ciertos componentes del equipo de medida. Entonces, el estímulo generalmente es una fuente de energía que puede ser eléctrica, magnética, entre otros. Tenemos el sistema bajo estudio con el cual sometemos a ese estímulo, y la respuesta que va a producir va a ser, digamos, va a ser recibida por un detector, el cual va a, digamos, va a su vez impartir esa señal a un traductor, que es el que va a procesar esa respuesta, y vamos a tener un registro en donde vamos a obtener la información analítica, del cual el operario hace uso como para poder interpretar al sistema, digamos, qué información yo quiero obtener del sistema.
Entonces esto genera dos grandes preguntas o dos grandes campos del dominio de las señales instrumentales que yo voy a tener, que van a ser dos grandes campos, digamos. Las señales de dominio no eléctricos van a provenir de todas aquellas propiedades físico-químicas que se determinan directamente sin el uso de un instrumental complicado. Por ejemplo, se puede determinar la densidad por medio de un aerómetro, o se puede determinar la masa de un analito por medio de balanzas de brazos, digamos, en donde no interviene ningún equipo electrónico o ningún equipo y ningún estímulo para generar esa respuesta. El dominio eléctrico, la información analítica de interés, está codificada en cantidades o señales eléctricas, llamémosle, que puede ser dividido en varias categorías, perdón. En una categoría analógica, en donde la respuesta, digamos, se determina directamente sin la intervención de un procesador digital. Un dominio del tiempo, en donde la respuesta es función del tiempo. Y un dominio digital, en donde las respuestas o las señales son procesadas por medio de un procesador digital. Entonces, en este gráfico nosotros podemos ver que tenemos los dos dominios, el dominio no electrónico y el dominio electrónico. El dominio no electrónico, como les dije, es las medidas directas de la propiedad física o química del analito de interés. Y el dominio electrónico se divide en esas tres grandes áreas y a la vez que a su vez se subdividen, digamos, para obtener la respuesta de interés. Entonces, estas señales instrumentales, como habíamos visto, va a existir un generador de señales, va a existir un detector que recibe esas señales que nosotros estamos estimulando, un procesador que va a, digamos, procesar esas señales para darle algún digamos, sentido para que el operario pueda obtener esos datos e interpretarlos. Como ejemplo, podemos usar el espectrofotómetro, en donde nuestra fuente de emisión es una lámpara que emite radiación monocromática. Esa radiación monocromática es recibida por la muestra, interacciona con esa radiación y emite una parte de ella que llega a los fotomultiplicadores, que a su vez procesan esa señal como una corriente eléctrica, el cual es conducido a un amplificador para poder ampliar esa señal, dado que esta generalmente es muy pequeña. Y luego llegamos a la unidad digital, que es lo que va a transformar esa señal de corriente eléctrica en una señal comprendida por el operario para generar los datos. Todo este procesamiento va teniendo en cuenta lo que yo voy a pretender analizar. Entonces yo tengo que cumplir ciertos requerimientos para poder alcanzar la etapa de análisis de acuerdo a la señal que yo pretendo medir. Entonces, las etapas de análisis cuantitativos comprenden una serie de pasos. Esos pasos pueden verse resumidos en este diagrama de flujo. Para la obtención de la muestra que yo voy a analizar, se tienen que tener en cuenta una serie de pasos. ¿Qué yo voy a analizar de esa muestra? ¿Cuántas muestras voy a necesitar para poder obtener un resultado representativo a lo que yo pretendo analizar? Necesito también conocer las interacciones de esa muestra con su matriz en donde está contenida. Eso, una vez determinado eso, lo que yo obtenida la muestra, lo que paso a la segunda instancia, que es la preparación y adecuación de la misma. ¿Qué sería esto? Sería, digamos, tener una muestra de tamaño adecuado, que cumpla la representatividad y la condición de homogeneidad en cuanto al analito, que esté distribuido homogéneamente en cada una de las muestras que yo pretendo analizar. Una de las pruebas que también se le hago posterior a la preparación de la muestra es si esta es soluble. Si es soluble generalmente en el solvente universal, que es el agua. Si es soluble, paso a la siguiente instancia, que es la medida o la propiedad que yo pretendo medir.
Entonces genero la solubilidad, veo si es soluble en el solvente universal, me hago la pregunta qué propiedad física o química yo pretendo medir del analito que voy a estudiar. Si no es soluble, realizo un ensayo de solubilidad hasta alcanzar solubilizarlo en un medio. Determino la propiedad analítica que yo deseo medir y en caso de que digamos, este analito no presente una respuesta directa de la propiedad analítica que yo pretendo medir, lo que genero es un cambio en la forma química del analito como para generar una respuesta por medio y que me permita a mí, por medio de la metodología seleccionada, poder determinarlo. En este caso sería indirectamente, porque yo genero algún cambio químico en él, ya sea una reacción de reducción o algún cambio en la estructura química que me permita a mí determinarlo. Esa instancia, después de que yo logré solubilizarlo, logré cambiarle alguna propiedad como para poder medirlo, paso a la eliminación de los interferentes que pueda estar presente en mi muestra de medida. Hay diferentes formas de eliminar estos interferentes, ya sea por acomplejamiento, métodos separativos, con los cuales yo puedo ir eliminando ese interferente para llegar a la medición propiamente del analito, digamos, que me genera a mí la respuesta directa entre la medida, entre la señal y el analito. Es para generar los datos y obtener esos datos, procesarlos y llegar a una conclusión acerca de cuánto es la cantidad o la presencia de mi analito en mi muestra. Como les había dicho, la etapa de muestreo es una etapa muy importante. Por eso es muy importante conocer, digamos, la definición de muestreo, que es el proceso mediante el cual se obtiene una fracción representativa de la población a analizar. La condición de representatividad debe cumplirse en la etapa de muestreo. Es fundamental. Esa representatividad tiene que ver con el analito que yo voy a estudiar y su distribución con respecto a la población o la fracción que yo tomo de la población para estudiar. La concentración media del analito de estudio tiene también que ver con la representatividad, que va a ser, digamos, que en las diferentes muestras que yo voy a seleccionar para analizar, la concentración del analito debe estar distribuido de modo semejante. La varianza en la concentración del analito no sesgada tiene que ver con esto de la concentración media del analito que yo voy a estudiar para que mis resultados estadísticos sean confiables. Una pregunta muy importante es generalmente que tiene que ver con el tema del muestreo, es el tamaño de la muestra. ¿Qué tamaño de muestra a mí me permite tener una estadística confiable para mis resultados? Y generalmente eso está determinado por la incertidumbre de la composición de la muestra en el total, con el grado de heterogeneidad con respecto al total, con el estado físico del analito, y se puede estimar el tamaño de muestra por medio de la ecuación de Bernoulli. Esto es muy general y solamente es para mostrarlo, que el tamaño de muestra va a ser a la probabilidad de no encontrarlo en una determinada muestra dividido la probabilidad de encontrarlo por el desvío estándar relativo al cuadrado. Ese desvío estándar está en relación a la metodología que yo pretendo estudiar, que ella tiene asociada una desviación estándar o un sesgo. Esta fórmula se emplea para un 95% de confianza y es muy usada, digamos, para poder estimar qué tamaño de muestra yo tengo que tomar para que mis resultados sean confiables para un 95%, por ejemplo, de confianza. Bueno, ahora entramos a otro tema, que es la energía radiante, por ejemplo. Esta es una de las propiedades físicas
que se estudia por medio de, o estímulo que permite obtener una respuesta cuando éste interacciona con el analito. La radiación electromagnética, nosotros sabemos que está constituida por digamos, un campo eléctrico y un campo magnético que oscilan en planos perpendiculares y que tienen la característica de dual, digamos, que es onda-materia, digamos. La característica de onda permite caracterizar a esta radiación electromagnética con parámetros que le son propios, como por ejemplo la función de onda, que pues generalmente, y es una función sinusoidal, digamos, con una velocidad angular y más una fase, digamos, un desvío, más una fase, sí. También podemos determinar la velocidad teniendo en cuenta la frecuencia y la longitud de onda, y por medio de esos parámetros determinar la energía por medio de la constante de Planck, la velocidad de la luz y la longitud de onda. Esas ecuaciones dan lugar o se permiten, digamos, interpretar lo que es la escala del espectro electromagnético, perdón, que es la que presentamos en esta filmina, que generalmente comprende una gran variedad de longitudes de onda. Para una gran variedad de longitudes de onda tenemos rangos bien definidos. Digamos, para bajas longitudes de onda tenemos los rayos gamma, que poseen una baja frecuencia, elevada frecuencia. Como es el espectro visible es una pequeña fracción del rango del espectro electromagnético, que comprende desde los 400 a los 700 nanómetros. Generalmente las longitudes de onda se miden en escala del nanómetro. Ya vemos que a medida que aumenta la longitud de onda, disminuye la frecuencia. Y eso también lo habíamos visto con la ecuación anterior de la energía, que también a medida que aumenta la longitud de onda, la energía disminuye y viceversa. Como vimos, entonces un nanómetro equivale a 10 a la menos 9 metros. Es la escala que usualmente se utiliza para medir longitudes de onda. La interacción de la radiación con la materia. Existen varias formas en las que las ondas electromagnéticas interaccionan con la materia. Pueden ser la reflexión, la refracción, la dispersión o scattering, que es la que se produce cuando, digamos, la luz se difunde en un medio, y en este medio existen partículas tales que propician, digamos, la disminución o el cambio en las cualidades de la longitud de onda que incide. Eso da lugar a la dispersión y es estudiado en los fenómenos de fluorescencia, por ejemplo. Tenemos la dispersión y la absorción. Entonces, la radiación la radiación incidente, para que interaccione con una determinada molécula necesita, digamos, tener ciertos paquetes energéticos que permitan promocionar al electrón de su estado basal a su estado excitado, pero solamente lo van a hacer en determinados paquetes energéticos que comprenden, digamos, la diferencia de energía entre el estado excitado y el estado basal. Entonces, este electrón que estaba en el estado basal se promueve al estado excitado, emitiendo la energía que había absorbido. Y eso es lo que nosotros percibimos en las medidas que se realizan por medio de los instrumentos. Entonces, tenemos la potencia o radiación incidente, que interacciona con el analito presente en la muestra y genera una radiación o potencia de emisión. Como vemos, aquí tenemos digamos, la longitud de onda incidente, que promueve digamos, al electrón a una capa de estado excitado con una determinada energía. Esa cantidad de energía que se promueve cuando vuelve al estado basal
puede registrarse, digamos, por medio de un espectrograma. Si nosotros tenemos en cuenta digamos, las medidas de absorbancia que se realizan, digamos, o de transmitancia que se realizan en un determinado, para una determinada muestra líquida colocado en un recipiente, tenemos el haz incidente que interacciona digamos, con el analito presente en la disolución, y este emite un haz emergente. Este haz emergente no va a ser de la misma cuantía energética con la que ingresó o con la que, digamos, incidió en la disolución. Además de interaccionar con el analito, también existe la interacción con las paredes del recipiente, que producen, digamos, pérdida de la energía radiante. Esas pérdidas pueden ser por dispersión, pérdidas por reflexión, entre otras. Y esto va a dar lugar a, digamos, a dos fenómenos que se pueden cuantificar, como ser la transmitancia, que es la relación o la razón entre la potencia o radiación incidente y la radiación emergente. Pero la transmitancia tiene, digamos, es una medida de todo el medio, donde también no solo tiene en cuenta la interacción del analito con la radiopotencia incidente, sino que además también tiene en cuenta, digamos, las interacciones del haz incidente con el cuerpo, con las paredes del recipiente que contienen a la disolución. Entonces se dice que la transmitancia conlleva un error un error espectrofotométrico, porque contempla todas estas pérdidas de energía que no son, digamos, de interés o que no están vinculados directamente con el analito. Entonces, las medidas de absorbancia, que es el logaritmo de la transmitancia, guardan una relación más directa con la cantidad o la cuantía de analito en la disolución. Y eso ya lo vamos a ver por qué. Ese estudio de la relación directa entre la absorbancia y la concentración de analito lo estudió Lambert y Beer. Para ello tenemos en cuenta una sección determinada de donde se encuentra el analito, en donde tenemos la radiación incidente, la potencia incidente y la potencia transmitida. Seccionamos una parte muy pequeña del mismo, que tiene en cuenta un determinado diferencial de área. Y el ancho del cuerpo, o de donde se encuentra el analito, lo denominamos B. Entonces, si consideramos la potencia incidente, que pasa a través de una capa infinitesimal de una disolución diferencial de X, la disminución de la potencia incidente diferencial de P es proporcional a la potencia incidente, a la concentración de las especies activas y al espesor de la sección diferencial de X, por medio de esta ecuación. Esta es una ecuación de proporcionalidad. Reordenando la ecuación 1 e integrando, ordenamos de diferencial de P con respecto a P, agrupamos los términos constantes y dejamos diferencial de X de este lado. Operando aritméticamente y reordenando la ecuación número 2, e integrando también me faltó, llegamos a esta expresión. Aquí esta integral es un logaritmo natural o neperiano, y este es una diferencial del espesor. Entonces transformamos el logaritmo neperiano a un logaritmo decimal o de base 10 y reordenamos los coeficientes. Y nosotros sabemos que el logaritmo de esta relación es la absorbancia, y este término, que es un término que es constante, digamos, lo podemos reunir en un solo término. Y llegamos a la conocida ecuación de Lambert-Beer, que es
la absorbancia es igual a un coeficiente epsilon que es constante, el espesor de donde yo realizo la medida determinada y la concentración. Entonces aquí vemos que la absorbancia o la medida de una determinada propiedad es directamente proporcional a la concentración de ese analito. Las unidades que tiene epsilon es de litros por mol por litro sobre mol por centímetro. Y este fue el primer espectrofotómetro que ocupó Beer en 1852 para hacer estas determinaciones. A modo anecdótico. Y aquí podemos ver un ejemplo de la aplicación de lo que es la absorbancia en un problema, donde dice que tenemos una disolución de níquel de concentración igual a 5 por 10 a la menos 4 molar, que se coloca en una cubeta con una longitud de paso de 1 centímetro. La absorbancia es igual a 5.920 angstrom. La absorbancia a esa longitud de onda es igual, a 0,446. ¿Cuánto vale epsilon a esa longitud de onda? Si una disolución de níquel de concentración desconocida tiene una absorbancia de 0,125 a la misma longitud de onda, ¿cuál es su concentración? Es decir, hay dos preguntas que debemos resolver. La primera es saber cuánto vale epsilon a la longitud de onda que nosotros estamos midiendo. Y la segunda, la concentración de una determinada muestra de níquel, cuya concentración nosotros no conocemos. Solamente para transformar para hacer los cambios de conversión a la longitud de onda que se suele usar para las unidades que se suelen usar para longitudes de onda, sabemos que un nanómetro son igual a 10 angstrom. Y calculamos epsilon por medio de la solución de concentración conocida. Hacemos el despeje y determinamos que epsilon es igual a este valor, con estas unidades. Una vez conocido epsilon, podemos calcular la concentración en la muestra desconocida, de níquel de concentración desconocida. Hacemos el despeje, como epsilon, como ocupamos la misma cubeta y usamos una solución de concentración conocida, el epsilon determinado anteriormente nos sirve para calcular la concentración. Y con eso damos respuesta a la segunda pregunta. Pero también se puede hacer de otra manera, digamos, la resolución de este problema. Como se trata de un problema en donde empleamos la misma cubeta, podemos hacer la relación entre la concentración. Si tomamos la solución de concentración conocida como estándar, hacemos la relación teniendo en cuenta que el epsilon y el B, o sea, el espesor de nuestra cubeta es lo mismo, hacemos las relaciones entre la absorbancia y la concentración, despejamos la concentración de la muestra incógnita y llegamos al mismo resultado. Ese es un método más abreviado. Pero, de las dos formas es correcto resolverlo. La bibliografía que ocupé para desarrollar las ideas o las presentaciones de esta clase son las siguientes. Son el Scoop, digamos, de séptima edición, sección 1 y 3, el Christian, de Química Analítica, capítulo 16, el Harvey, capítulo 10, el Análisis Químico Cuantitativo de Harris, capítulo 18 y 20, Fundamentos de Química Analítica, ocupé el capítulo 8 y 24, y el Análisis Instrumental de Robinson, el capítulo 3 y 8. Ahora nos distendemos la mente, reflexionamos lo aprendido y nos preparamos para resolver la serie de problemas. Eso es todo.